Muy, pero muy bienvenidos a nuestro podcast Liderazgo con Rodolfo Rojas. Estamos felices de poder llegar a todos ustedes en este nuevo día con estos temas que tanto ayudan, bendicen líderes y también te equipan para el ministerio. Como siempre lo decimos, recuerde compartir estos podcasts, también comentarlos. Nos ayuda mucho cada vez que leemos un testimonio de cómo estos videos, recursos, están bendiciendo la vida de tantos discípulos, obreros, líderes y pastores. Al final del día, el pago que nosotros recibimos por esto, ya que es una gran inversión, es poder leer sus testimonios. Gracias una vez más a todos ustedes que lo hacen, porque nos llena de profunda felicidad saber que podemos ser una bendición. Hoy estoy aquí nuevamente con un panel de pastores. Estoy con mi esposa Leila. Amor, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de poder estar aquí nuevamente. También estamos con la pastora Alison. ¿Cómo está? Muy bien, apóstol, muy expectante por el podcast de hoy. Maravilloso. También con la pastora Anne. ¿Cómo estás, pastora Anne? Feliz, apóstol, de poder ser parte de este poderoso podcast. Maravilloso. Y también, como siempre, con el pastor Héctor. Pastor Héctor, ¿cómo estás? Maravillosamente bendecido de parte de Dios. No, este equipo de pastores es tremendo. Así que bueno, de acá vamos a comenzar entonces dándoles la bienvenida a todos con ese aplauso. Y a todos ustedes también que nos están mirando. Hoy tenemos un podcast que lleva como título, ¿cómo se llama? Aciertos y errores trabajando con gente. Hoy vamos a hablar de ciertos aciertos. Le hemos dado en el blanco con gente y también hemos cometido errores trabajando con gente. Y con algunos han sido errores y con otros han sido horrores. Pero en el proceso todo nos ha ayudado a ser mejores. Muy bien, aleluya. Bueno, un aplauso ahí también para eso. Pero bueno, a pesar de los errores y los horrores, yo creo que es verdad, todo eso nos ha vuelto mejores líderes. Porque ninguna mala experiencia o ningún fracaso así trabajando con gente termina siendo un final, sino que es un proceso que nos ayuda a ir creciendo, madurando y ser mejores para el Señor. Muy bien, amor. Vamos entonces a las preguntas del día de hoy. Sí, queríamos saber qué nos enseña la palabra de Dios específicamente a trabajar con gente. Bueno, ya que se trata sobre los aciertos y los errores trabajando con gente, no podemos hacer la obra de Dios sin gente. Y por lo visto a Dios también le apasiona mucho trabajar con gente. Me maravilla algo de Dios, porque Dios tiene la capacidad y tiene esta presciencia, esta capacidad de conocer todas las cosas desde antemano. Y yo me pregunto, si nosotros supiéramos de antemano lo que nos va a pasar con gente, ¿cuán motivante sería eso? ¿Ah? ¿Cuán motivante sería trabajar con alguien que tú sabes que a lo mejor este te abandona, este se rebela, el otro es infiel, un sinfín de cosas? Dios, a pesar de ese conocimiento eterno que maneja, Él sabiendo que el hombre le va a fallar, Él ya tiene un plan eterno de redención antes que Satanás lo supiera, para poder perdonar y seguir trabajando con el hombre en la tierra. De hecho, es interesante notar en Génesis que Dios viene a reposar en el día séptimo, pero en el día 6 crea al hombre. Y cuando tiene a un hombre creado trabajando la tierra, ahora Dios reposa. Porque si hay algo que a Dios le da reposo, es saber que tiene a un hombre, a un remanente, a alguien haciendo su obra en la tierra. Y me gusta mucho ese verso de Proverbios 29, si no me equivoco, donde dice que sin visión el pueblo se desenfrena. De hecho, si el pueblo no tiene visión,
el pueblo se extravía. Como que visión y pueblo son inseparables, porque así como sin visión el pueblo se desenfrena, también si la visión no tiene pueblo, tampoco funciona. Se necesita visión para el pueblo y también la visión necesita pueblo que trabaje con ella para que las dos puedan operar. Pero tú vas a notar que la gente termina siendo finalmente en el reino de Dios el recurso más grande que podamos tener. Nada se compara con alguien que tiene un corazón fiel dentro de la iglesia. Creo que no hay mayor riqueza que formar hijos discípulos con los que tú puedes trabajar y hacer la obra de Dios. Eso termina siendo como lo más glorioso dentro de la obra. Y hay un verso que yo meditaba en estos días, me parece que lo compartimos también en uno de los temas del retiro de ahora de enero que tuvimos, donde dice, Primera de Crónicas 12:22 me parece que es, cuando hablando de la gente que venía todos los días a David, y dice que todos los días venía ayuda a David, todos los días venía gente a querer apoyarlo y a querer trabajar con él, porque finalmente lo más importante y el recurso más bello y más poderoso que tiene un ministerio es gente que ame a Dios, que ame su iglesia, que ame la visión y que tengan ese compromiso con la obra. No vamos a negar que van a haber ciertos momentos que obviamente van a haber dolores. Creo que un matrimonio está compuesto por dos personas y hay momentos de dolor. Una familia está compuesta por un papá y una mamá y con hijos, y también van a haber situaciones familiares. Siempre donde está el factor humano van a haber circunstancias. Pero lo bello de todo es ver cómo Dios puede ir a través de un proceso sanando, revirtiendo, y los momentos dolorosos, así con hijos, la familia, la iglesia, Dios los termina volviendo en experiencias hermosas y maravillosas. Y meditaba también en estos días, porque a veces Moisés tuvo, por ejemplo, esta banda de rebeldes que era Coré, Datán y Abiram, ¿verdad? Pero Dios nunca te va a dejar solamente con una banda de rebeldes insurreccionistas. También Dios se lo balanceó con un Aarón, con un Hur, con un Josué. Así como había una trinidad de rebelión, Dios también trajo a su lado una trinidad de gente que sostuvo brazos y peleó batallas por él. Entonces, a toda la gente que nos está mirando, vamos a ir ahora a las preguntas. Quiero que sepan que no importando las situaciones que hayas vivido con gente, no dejes de creer que Dios te va a enviar a tu iglesia, a tu ministerio, a tu célula, gente que va a tener ese corazón y que va a amar la visión para llevar el reino de Dios adelante. Bueno, vamos entonces a las preguntas que tenemos en el día de hoy. En algún podcast anterior hemos enseñado que a veces nosotros formamos a las personas, pero también Dios nos envía gente para formarnos a nosotros como líderes. ¿Qué cosas identifica el panel de pastores que Dios ha formado en ellos trabajando con gente? Muy bien. Pastor Allison, ¿qué cosas identificas tú que Dios ha usado para formarte a ti? Bueno, la gente... ¿Qué ha formado la gente en ti? Me quebró todita. No, creo que la gente ha sido un factor, como usted lo decía, muy maravilloso. Aunque en esos momentos de dolor, en momentos de formación de mi carácter, de mi forma de ser, en ese momento se sentía que era muy doloroso lo que estaba viviendo, pero que doy gracias a Dios por cada una de esas personas, de que formaron en mi carácter, formaron en mi compasión, formaron en mi amor genuino hacia la gente, comprender a la gente. Creo que como soy una persona tal vez con un liderazgo muy fuerte, pensaba que todos tenían que ser de una misma forma y que blanco es blanco, negro es negro, y como no lo ven.
pero no, había gente que veía algo gris entre medio de eso y para mí era sí o no, pero veía atrás y había gente que no había entendido lo que yo había hablado o estaba, en vez de la gente correr, estar apasionado, no, había gente que estaba llorando, que estaba viviendo momentos difíciles y todo eso empezó en mí a formar un carácter de entender de que mi liderazgo no puede ser de la misma forma, sino que yo tuve que ir cambiando y eso no quiere decir que era falsa, sino que tuve que entender y ampliar mi visión y también mi forma de trabajar con la gente. ¿Y por qué decía que me quebró? Porque claro, yo tenía un carácter muy fuerte, tenía una forma de expresarme tal vez muy salvaje. Brusca. Brusca, muy, muy brusca y para mí era como que, pero ya lo dije y ya seguimos, avanzamos. Pero la gente quedaba tal vez con esas palabras tan fuertes y bruscas de parte de mí, con heridas interiores. Y me estaba recordando en estos días con una discípula que ella un día se sentó conmigo y me dice, yo no sé qué le está pasando a usted, pero algo ha cambiado. Yo quiero volver a la Allison anterior, porque ese día había pasado algo en el discipulado y ella esperaba de mí que, claro, me enojara y ¿cómo ustedes hacen esto? Esto no está bien. Pero yo los miré, yo respiré y yo le dije, ya, tómese su tiempo, qué es lo que necesitan hacer. Y cuando ya ustedes estén listos, porque claro, había desorden al discipulado ese día. Y claro, yo, Allison anterior, yo hubiera ya aquí esto, cuál es el desorden, siéntese, vamos. Yo respiré, los miré, ya, tómese ya, están listos. Y como que estaban, ¿y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? ¿Y cuándo viene? Y muchas cosas que empezaron a pasar y ella se sienta conmigo y me dice, pero ¿qué pasó con la Allison anterior? Yo siento que está pasando algo, usted está bien, usted se siente bien. Y yo, sí, estoy bien. Y claro, entendí de que, y en ese también había dado a luz a Vanessa, mi primera hija. Había como que nacido dentro de mí un corazón que entendía más, un corazón más compasivo, un corazón que tal vez escuchaba más. En mí empecé a escuchar más, a esperar y a después dar una solución o un consejo. Entonces fueron, claro, en medio de todo esto se fue procesando en mí una persona que empecé a entender a la gente. La paciencia. La paciencia. Qué tremendo eso. Dice el libro de Éxodo, me acordé recién, que Dios es clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Y la palabra clemente ahí en el hebreo no dice clemente, dice que es de nariz larga, grande. Así que yo me puse a estudiar. Claro. Porque claro, cuando uno se enoja y uno quiere paciencia, uno hace así. Y mientras tú hablabas y hacías esos respiros, y Dios tiene tanta paciencia que Él puede hacer unos largos. Tiene nariz grande. Eso es lo que dice el hebreo. Wow, qué tremendo. Dice el hebreo eso, que es de nariz grande, de nariz larga. Wow. Porque la gente que tiene paciencia, por lo visto, tiene la capacidad de respirar un poco más profundo, más largo. Bueno, estudienlo, búsquenlo, ahí ustedes se van a dar cuenta lo que dice el hebreo. Pero qué tremendo, porque ahí Dios te empezó a pulir y a formar en ti paciencia, ¿verdad? Para trabajar con la gente. Porque no era un don que tenías. Para nada. Y no que sea un don, sino que... No, y en mi casa, no solamente en el liderazgo, creo que eso también me ayudó muchísimo en mi casa, en mi hogar, con mis hijos. Matrimonio. En mi matrimonio, para entender cosas que nunca había entendido. Y como que ya, ok, me voy a calmar un poco, voy a dar el lugar. Y Dios me empezó a dar sabiduría. Que eso para mí fue muy tremendo. Qué maravilloso eso. Me empezó a dar una sabiduría para saber cuándo hablar, cuándo callar y cuándo esperar. Wow, no, eso está tremendo. Yo te voy a dar aquí esa bomba power. Pastora Anne, ¿qué cosas mirando hacia atrás? Se dice, hay un dicho que dice que la vida se enfrenta mirando hacia adelante, pero se entiende mirando hacia atrás. ¿Y
mirando hacia atrás, ¿qué cosas descubres tú que el trabajar con gente TI te fue formando? Me fue formando carácter y firmeza. Pastor Allison, por ejemplo, menciona que ella tenía que como menguar un poco en su carácter, temperamento. Yo creo que yo he tenido que como formar, de tener carácter para confrontar. Como aquí en Suecia hay una cultura de confrontar, no es como... de no confrontar. De no confrontar, claro. Es como uno se hace como el sueco, que se dice. Aquí en Suecia, para los que no saben, cuando uno tiene un problema con el vecino, uno manda una carta. Exactamente. Uno manda una carta y uno para entender un poco, por ejemplo, el servicio de los SMS, ¿cómo se dice en español? De los mensajes por teléfono, eso nació en Finlandia. En Finlandia. Aquí no, porque la gente no le gusta acá confrontar. Es como algo que no es parte de la cultura. De hecho, en Finlandia, los finlandeses, el teléfono Nokia inventó esto de los mensajes, ellos hasta para no tener que mirar a alguien a la cara cuando tenían que echar a alguien de un trabajo, usan hasta los mensajes de SMS para decirle a alguien que quedó despedido, que no trabaja más. Exactamente. Esa es la cultura escandinava. Eso es la cultura. Entonces, claro, yo sé que eso fue un área donde Dios también me trató mucho. Y yo recuerdo varias veces que, claro, a veces yo iba a usted y usted me decía, ahora yo quiero que usted vaya y hable con esa persona. Y yo te voy a mirar. Y recuerdo que estuvimos en ese gimnasio y yo decía, Dios mío, ayúdame, porque era una persona mayor. Y encima yo también siempre he tenido un poco, o sea, más respeto cuando la gente tiene ya su edad. Sí. Pero entendí que era necesario no por mí, sino que por el reino. Y yo tenía que tener carácter, tenía que tener firmeza, porque no estaba bien lo que la persona estaba haciendo. Claro. Y recuerdo que me acerqué y pude sentir así su mirada que me decía, hey, ya, vamos, tú puedes. Pero a la misma vez lo va a hacer ahora. Y lo pude hacer y yo creo que eso ha sido como he ido formando el carácter de Cristo, poder hablar, confrontar, pero en amor. Qué tremendo eso. Y también tener firmeza, porque también como líder pasan tantas cosas que en el principio como líder de célula, como pastora, hay veces venían muchas situaciones en el equipo, con las personas, familias, y eso hay veces me hacía como, ay, ¿cómo hago esto? No puedo. Y hay veces era una situación entre dos personas, ¿quién tendría la razón? ¿Cómo esa persona pudo hacer esto? Pero claro, al sentarse a hablar, escuchar, eso también me formó firmeza, confianza en Dios. Usted mencionó, por ejemplo, que Dios dio reposo. Entonces ha aprendido a reposar en Él. Sí. Claro, en su palabra, en su verdad. Pero en el principio eso no me dejaba dormir. Hay veces hablaba, pero ¿cómo va a hacer esto? Pero no sabe qué tiene que hacer. Pero ahora, claro, tengo carácter para hablar, para escuchar y también firmeza para tomar la decisión correcta en esa situación que la persona necesita. Y qué tremendo, porque a veces uno no se imagina que el Espíritu Santo va a usar gente para formar justamente esa área donde uno está como cojeando un poco. Y por eso la pregunta que hacía Leila recién, uno cree que uno va a formar gente, pero Dios te envía gente para formarte a ti. Pastor Héctor, ¿cuál ha sido tu experiencia que ha ido Dios formando? Ha sido sobrenatural con la gente. Yo creo que yo lo veo de este punto. La persona viene, uno, a matarte, a sepultarte y a darte resurrección. Eso es lo que hace la gente con uno. Viene a matar porque Dios tiene que sacar ese tesoro que hay dentro de nosotros. Y no puede sacarlo hasta que no sea... Y la gente viene con su pala, porque tiene que escarbar Dios a través de la gente, llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, arrancar de nuestra vida pues todas las cosas. Vienen con la pala y vienen con los clavos y vienen con la madera también. Porque es así, o sea, sí. Es fuerte porque a veces lo que uno pasa, uno cree que la gente es mala, mentira. Nosotros somos lo malo. Porque hay cosas que nosotros quizás nunca le hemos hablado con nadie y lo ocultamos.
Y Dios, para poderte dimensionar, usar o elevarte, llevarte a donde Él quiere, tiene que sacar toda la basura que hay dentro de nosotros. Qué tremendo eso. Saca, a veces oculta, a veces te trae gente bastante más fuerte que tú para quebrarte. Te trae gente más con un temperamento más violento que el tuyo. Porque Dios te conoce, Dios sabe cómo eres formado. Por ejemplo, yo sé porque gente me ha sacado a mí a pelear, porque yo no soy tampoco de aguantar pulga a nadie, sin Cristo, ¿no? Si vamos al golpe, no hay ningún problema. Pero soy gente que también he sido malo de pensamiento, o sea, he maquinado cosas terribles, he hecho cosas. Entonces, si Dios me quiere usar para su reino, tiene que confrontarme. Porque la profundidad de la maldad que hay en mí, ahora tiene que quitarlo todo para llenar de su amor, de su gracia, de su favor y hacer el hombre que Él quiere. Porque hoy que yo me veo, digo, gracias Señor, si no hubiera sido por la gente, creo que estaría ahorita destruyendo gente. Estaría dañando gente por mi forma de ser, por mi indiferencia, por ser vengativo, porque especialmente hablo de mi persona, el colérico es vengativo. Si no te puede dar con una, te puede dar de otra manera y puede usar palabras, puede ser situaciones para poderte hacerte dañar, pero uno lo conoce y uno es confrontado, uno es liberado. Y a veces uno no llora porque le dolió, sino porque fuiste descubierto. Uno se siente mal no es porque la gente va a hablar, sino que pues fuiste exhibido públicamente, lo veo en mi vida. Y claro, y uno al inicio no lo entiende, pero uno cuando va madurando, uno sabe que la gente ha sido una herramienta tan fuerte, tan poderosa, porque hoy uno aprende a ser humilde de corazón, no humilde por enseñanza, sino de corazón. Uno aprende a dar a la gente, no esperando algo a cambio, sino uno aprende a dar de corazón, a amar a la gente, porque muchas veces uno llega con este amor fingido, se lo digo por mi propia vida, porque cuando yo llegué no amaba a nadie, ni me amaba a mí mismo, entonces como uno tenía que decir amar a la gente, te amo, era pura hipocresía de parte mía, pero fui quebrantado y fui muerto en cosas de reacciones. Yo recuerdo una vez cuando tocaron a mi esposa, me entró tanta ira que yo, créame, que yo iba a volver otra vez al crimen, al asesinato, porque el problema no tengo. Pero Dios me salió al encuentro y ahí Dios me confrontó. Sabía que yo era un hipócrita, un mentiroso, porque decía que amaba, era fiel a Dios. Por tocar a mi familia se me manifestó cosas ocultas. Luego tocaron a mis hijos, cuando tocaron otra vez me vino. Entonces Dios me tuvo que quitar todo lo que era mío. O sea, limpiarme completamente. Hoy he aprendido este pasaje que me ayuda mucho. He aprendido a ser libre de todos, en todo, por todo, de motivaciones, de cosas, de exaltaciones. No tiene tanto valor y efecto porque he aprendido que si espero algo de alguien, y si no me lo da, me voy a sentir mal. Y si espero que alguien me reconozca algo y no me lo da, me voy a andar argumentado con la gente. He sido, gracias a Dios, y sigo siendo quebrantado, de acuerdo al nivel que voy pasando. Lo veo esto en mi vida y creo que la gente hoy cuando lo veo me da ganas de buscarlo y darle un presente porque por lo que ellos hicieron conmigo. O sea, lo que Dios los usó a ellos para formar en tu para vida. Arrancar todo lo malo. Entonces, esa gente a veces no es mala. El malo soy yo porque Dios quiere usarme. Y Dios no me va a usar. Usted nos enseñó una vez, el que trabaja con un cuchillo se va a cortar con el cuchillo, el carnicero, el que trabaja con la pintura. Entonces, la gente viene a quitar todo. Y doy gracias a eso a Dios. Yo nunca pensé, como dije en otros podcasts, que iba a ser pastor. Yo nunca pensé estar aquí. Pero Dios sí tenía los pensamientos. Dios sabía lo que quería hacer conmigo. Yo tenía mi propia línea, yo tenía mis propios pensamientos, mi propia ideología, como lo quería hacer. Pero Dios tuvo que salirme al encuentro. Y quebrantar. Usando gente. Y a mí me ha quebrantado, pues. Antes lloraba de ira, de enojo. Y claro, porque era yo. Hoy me río. Digo, gracias Señor, porque ya aprendí. Yo no tengo paciencia. Lo que Dios me dio a mí, dominio propio. Lo que sí tengo mucho dominio propio. Porque a veces creo que ese es el aguijón que a veces quiere salir algo y Dios como me sujeta. A veces quiero reaccionar, pero es como Dios me retiene.
porque paciencia no la tengo, pero dominio propio es lo que Dios ha formado. Pastor Héctor, muy poderoso eso que tú dices, porque sé de gente que confunde dominio propio con cobardía. Y la persona que tiene dominio propio porque tiene una capacidad de ser muy violento. Y cuando uno tiene dominio propio es porque hay una capacidad de generar dolor, de vengarse, pero eso es lo tremendo, porque Dios también tiene ese dominio propio, pero eso se va formando a través de situaciones con gente. Y recién buscaba, mientras tú hablabas, Proverbios 27:17, que dice, el hierro con hierro se afila, y un hombre aguza a otro. Entre estos tratos y situaciones, uno se va como aguzando, formando. Y es tremendo porque cuando tú miras la vida de Jacob, un suplantador, a veces engañador, mentiroso y situaciones así, pero Dios cuando lo quiso formar le tenía preparado uno de un calibre mayor, llamado Labán. Nadie formó más a Jacob que Labán. Pero es tremendo eso y realmente, Pastor Héctor, como yo conozco algo de tu vida, ver el hombre de Dios que eres hoy, y yo creo que mucha gente, yo creo que eres paciente, pero yo creo que los que no te conocen bien, quizás al verte tan tranquilo, no saben que a veces solamente te estás reteniendo, tienes un dominio propio, y eso es lo bello, porque en tu mirada yo sé que en cierta situación tú te estás reteniendo y sé que a lo mejor algo te está molestando, pero igual por ese dominio propio se ve el amor de Dios en tu vida. Qué tremendo, porque uno puede tener dominio propio y verse que quieres puro matarlo, pero cuando llegas al punto de ejercer dominio propio y a pesar de la ira que sientes, poder mostrar el amor, eso es solamente Cristo en uno, ¿verdad? Cristo en uno. Bien, amor, no sé si hay algo ahí que tú piensas. Sí, pienso en la paciencia, que como lo han dicho ustedes, pero también creo que el tratar con gente me ha enseñado a conocer más a Dios también. La paciencia que Él nos tiene, el amor, la compasión, la misericordia, me ha enseñado mucho sobre Él. Trabajar con gente, creo que es impresionante. No había escuchado esa perspectiva que se puede conocer a Dios más trabajando con gente. Sí, porque ahí uno comienza, Dios tiene esta paciencia conmigo, uno comienza a comparar. Qué hermoso. Esta compasión, misericordia. Creo que una de las cosas he aprendido a conocer más a Dios trabajando con la gente. Y aún en los momentos de más dolor, recuerdo, ahora cuando tú dices eso, recuerdo en un momento que alguien cercano, mostró una infidelidad muy grande hacia nosotros. Y fue un tiempo para nosotros de quebrantamiento por esa situación, por esa persona, porque uno ama a la gente. Y hay cosas que tú nunca esperas de alguien. Y en ese momento de infidelidad de alguien que uno amaba, lo tenía cerca, recuerdo que Dios me dijo, ahora vas a conocer mi fidelidad. Y pude conocer la fidelidad de Dios en la infidelidad de gente. Y entendí que cuando alguien se aleja, Dios usa ese momento para acercarte más a Él también. Entonces, realmente Dios va a usar toda circunstancia con personas para irlo formando a uno. Y como dice el pastor Héctor, Dios va a usar gente para clavarte, pero Dios también se va a encargar de levantarte y también de resucitar lo que Él ha puesto dentro de ti. Bueno, qué hermoso. Vamos a, no sé si tenemos otra pregunta allí. Claro, ¿qué errores se pueden cometer al trabajar y liderar personas? ¿Y qué hacer para evitar estos errores?
Ahí, bueno, el panel de pastores, vamos nuevamente. Pastor Allison, ¿qué errores puedes descubrir tú que uno puede cometer como pastor, como líder, trabajando con gente? ¿Cómo se pueden evitar, crees tú? Creo que el escuchar las personas lo que dicen, pero también lo que no dicen, también ver lo que hacen y lo que no hacen. Wow, tú estás muy sabia. Tú estás next level. No, yo voy a... Si tú inicias un curso, yo me inscribo. Tú estás en otra dimensión. Muy bien, me gustó mucho. Poderoso. Estoy aprendiendo de los mejores. No, poderoso. Ahí te damos segunda bomba en este podcast. No, pero sí ha sido algo que por estos dolores que he vivido, es que es muy clave lo que dijiste. Aprendí eso, porque creo que cuando pasé hace poco una situación, tuve que meditar mucho. ¿En qué momento no me di cuenta? Y claro, y empecé a como usted dije, fue atrás, pero analizarlo. Y sí, estaba ahí. Estaba tan claro, solamente que no lo vi. O no lo quisiste ver. No lo quise ver, tal vez. Porque una de las cosas que hace el amar a la gente con el amor de uno es que uno a veces no quiere ver lo que Dios te está mostrando. Exactamente. Y fue eso, fue el no ver con claridad, como usted dice, amar tal vez con un amor humano y creer de que ya viene el cambio. Ya viene el cambio, ya viene el cambio. Eso aprendí. Fue una escuela muy fuerte y ser más celosa, porque no es mi reino, porque no es mi obra, es Dios. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios y por eso yo tengo que ser celosa, porque también podemos dañar a la gente alrededor. Porque amando a alguien humanamente uno puede descuidar la obra de Dios. Claro. Porque se puede volver en un favoritismo humano. Exactamente. Y uno deja de corregir y al dejar de corregir también comienzas a estropear lo que Dios te ha dado. Claro, empieza uno a desformar y creyendo que está formando, pero no. Estoy desformando porque la visión es clara, la visión es fácil, hay tanta claridad, pero claro, uno empieza a bajar la guardia, en tantas áreas y uno empieza a descuidar pequeños detalles, deshonra, cosas que se deben de hacer que uno lo está haciendo y uno empieza como a alargar la cuerda, pero equivocadamente. Y es ahí donde uno ya va a dañar. Claro. Y como tú dices, lo que no se forma se deforma. Sí. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy poderoso, gracias, Pastor Allison. Pastora Anne, volviendo a la pregunta, ¿qué errores podemos cometer trabajando con gente y cómo los podemos evitar? Yo creo que una cosa que es muy importante es aceptar el proceso de cada persona. Y hay veces queremos como que ese proceso sea muy rápido, que no alcanzamos, miramos, pero no estamos viendo. Por ejemplo, Jesús, él miraba a las multitudes, pero él veía la gente, veía el corazón, veía lo que decían, lo que hablaban. Entonces yo creo que hay veces cuando uno trabaja con mucha gente, uno quiere que todos vayan a la misma velocidad. Y hay gente que, claro, que pueden correr, hay otros que vuelan, pero hay otros que van más lentos. Pero uno tiene que tener la sabiduría de Dios de poder trabajar con cada persona en el tiempo que esté. Que ninguno quede afuera, pero tampoco no frenen la obra lo que Dios quiere hacer. Y a veces queremos como jalar a alguien porque nosotros queremos como líderes que todos avancen, que todos lleguen a su meta, pero a veces nosotros queremos más que la misma persona. Entonces a veces estamos como jalando y eso hace que la gente que quieran correr no pueden tampoco. Claro, porque con la gente uno no puede estresar un proceso que Dios quiere que tome un cierto tiempo. Exactamente. Y claro, y a veces me ha pasado a mí, entonces he querido como apurar porque ya vamos a hacer esto. Yo veo que tú vas a abrir tu célula, pero quizás todavía no es el tiempo. Entonces me ha faltado, hay veces, esperar quizás 3 meses para corregir, para mejorar, para preparar mejor. Entonces eso durante todos estos años, ahora yo prefiero esperar
un tiempo, pero que la persona esté más formada, procesada. Ya hay cosas que uno sabe que hay. Es como ustedes nos han enseñado, cuando uno se casa, el tiempo de noviazgo, hay cosas que uno ve, pero al momento del casamiento eso empieza ya a salir a la luz. Es lo mismo en el liderazgo. Hay cosas que uno puede ver y uno dice, bueno, con el tiempo eso, nadie es perfecto, todo va a salir bien y yo quiero que ella sepa que yo creo en ella. Pero bueno, al momento de abrir su célula, uno ve que todavía hay cosas que hubiese sido mejor esperar un tiempo. Claro, porque hay como una luna de miel con la gente. A veces uno... Exactamente, sí. Bueno, también se dice que el amor es ciego, pero uno recobra la vista cuando se casa y uno comienza a ver cosas que no había mirado antes. Y con la gente es así, uno tiene un tiempo de luna de miel, qué maravillosa la persona, qué tremendo esto. Pero de repente te das cuenta que Dios se encarga de comenzar a presionar y de repente Dios es experto en exprimir y sacar lo que está oculto adentro de la gente y ahí tú te llevas sorpresas con la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno puede cometer errores como lo que tú dices, tratar de que la gente vaya más rápido de lo que debe y tratar de estresar un proceso y a lo mejor estresando ese proceso, a lo mejor tengo un resultado ahora rápido, pero a largo plazo terminé destruyendo más que edificando. Entonces, claro, hay que tener cuidado allí. Y ahí es importante siempre estar, porque hago lo que hago. Amo realmente a Dios, amo a la gente, amo la visión, porque si amo verdaderamente, siempre va a haber como un celo, siempre va a haber ese deseo de hacerlo correctamente como Dios quiere. Y también lo que he aprendido cuando estamos trabajando con gente, porque a veces uno no sabe, Pastora Leila lo mencionó, hay veces hay como algo, pero uno no sabe exactamente qué es. Entonces pregunto, por ejemplo, al equipo de pastores, a mi esposo, hay veces a Pastora Allison, al momento de formar, levantar a alguien, ha visto algo, percibe algo, porque uno se puede volver ciega, porque uno quiere levantar, uno quiere que la gente avance. Entonces ahí es importante también trabajar en equipo. Muy bien, poderoso. Pastor Héctor, ¿qué errores podemos cometer y tenemos que evitar trabajando con la gente? Yo creo que el error que tenemos que evitar es ser ingenuo, ciego y sordo. Porque a veces la gente te puede contar tantas cosas y creer tanto en la gente y no escuchar al pueblo. Porque el pueblo también llora y grita por algo. No siempre el pueblo tiene la razón. Y eso muchas veces uno se equivoca, escuchar solamente a uno y tomar decisiones. Y ese es el error que debe uno evitar, de creer tanto en alguien. Sí hay que creer, yo creo en la gente, pero hay que también escuchar al otro que dice, qué es lo que está hablando. Ok, una vez, pero ya cuando 2, 3, 4, 5, quiere decir que algo no está bien. Entonces a veces uno es ingenuo en esa parte, cree mucho, confía mucho, está de acuerdo en todo lo que dice, pero... Y uno lo ve a veces en la vida de la gente porque no hay un crecimiento, porque no hay un estancamiento. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Eso y después lo otro que es uno ciego, no quiere ver. Uno no quiere ver, yo ya decidí, así se va a hacer y uno se queda ciego, no quiere ver. Y eso creo que el error que cometemos los líderes a veces de confiar mucho, hay que a veces supervisar, evaluar el corazón de cada uno de los líderes obreros, nuestro corazón. Y eso nos va a dar una mayor claridad. Y es el error que a veces uno comete en el trayecto de la gente, a veces porque uno lidera y uno escucha y dice, wow, y uno a veces no oye a la otra. He aprendido a poder oír al líder, he aprendido a oír a la gente. A veces toca resolver problemas de 3, 4 personas, 5 personas, y a veces uno dice, ¿cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? Y he aprendido a oír bien, atentamente, leer la palabra que sale de su boca, aprendió a leer. Bueno, yo conozco bastante esas cosas porque a mí como policía me tocó leer lo que hablaba la persona, cómo lo hablaba, cómo lo interpretaba. Entonces a veces toca llegar a ese punto y escuchar y mirar, y corregir.
Es el error que puede cometer uno como líder. Como decía la pastora Allison, poder oír lo que no está diciendo, ¿verdad? Correcto. Está muy poderoso esto porque uno comete muchos errores, como lo que decían ustedes, temor a corregir, ¿verdad? Ser celoso, porque si uno no corrige, uno termina destruyendo. Y también tener esa paciencia para ir formando, no estresar los procesos. Ustedes hablaban. También yo noto que algo que a mí, yo necesité un despertar en un momento, entender que yo no puedo convertir a un rebelde y que tratar de convertir a un rebelde, finalmente lo único que hace es agotarte. Cuando alguien ya está determinado, ya no hay mucho que hacer. Entonces, creo que en mis años muy joven, empezamos a pastorear con Leila a los 22 años. Bueno, yo tenía 22. Recuerdo que de mucha fuerza en tratar de pastorear gente que no querían ser pastoreados o formar gente que no quería ser formada, pero yo en mi deseo, en mi amor de verlos a ellos mejor, pero entendí que yo no puedo cambiar corazón. Y si yo puedo cambiar corazón, la única forma que un hombre cambia a otro es a través de la manipulación. Y creo que sería bueno en algún momento tener un podcast donde podamos hablar sobre el espíritu de la manipulación. Pero le hablábamos en estos días a unos pastores jóvenes y yo les decía esto: no me pregunten nunca nada cuando ya lo tengan todo organizado, listo y preparado. Porque yo no tengo energía para darte un consejo si tú ya determinaste. Y le decíamos tú y yo a estos pastores jóvenes, no me digan, tenemos planeado comprar esto, cambiarnos a tal parte, hacer esto y tomar esta decisión y tener todo organizado y al final preguntarnos, ¿y ustedes qué consejo nos dan? No, yo no te voy a dar ningún consejo, no tengo tiempo para perder mi tiempo. Si tú ya hiciste todo y ahora estás solamente buscando que yo te dé como un cura la bendición y para que vayas a hacer, no me tomes mi tiempo, no tomes mi tiempo. Detesto eso. Y le enseñábamos eso también a líderes jóvenes, que si quieren un consejo, pidan el consejo antes de hacer algo. Porque cuando tú ya preparas todo y vienes a pedir el consejo, eso no es otra cosa que manipular una situación. Entonces, yo trato hoy de no perder tiempo, ni fuerza, ni energía con cosas que yo no puedo controlar. Y también yo no voy a tratar de cambiar a alguien hoy. Yo no voy a tratar de cambiar a alguien hoy que no quiere cambiar. No. Entonces, he aprendido también eso en el trabajo con la gente. Bueno, vamos a la última pregunta porque el tiempo se nos está yendo. ¿Qué debe o puede hacer un líder para revertir una situación difícil con una persona y volverla en una bendición? Bien, aquí los quiero escuchar a todos ustedes y yo terminaría quizás dando una palabra final. Muy bien, Pastora Anne, ¿qué cosas puede hacer un líder para revertir ese horror en un acierto y en una bendición? Sí, apóstol. Estoy pensando en un caso que tomó como, yo creo que 10 a 12 años para traer un cambio y ahora es una gran bendición. Pero fue una persona que nunca pudo encajar en ninguna célula, no pudo encajar con ningún líder, nunca pudo encajar se podría decir en nada lo que hacíamos como iglesia, pero igual siempre decía, esta es mi casa. Entonces tú lo mirabas en la vigilia, siempre andaba sola, apartada, en la célula siempre hacía lo que el líder decía que no hiciera, y no importando lo cambiamos, yo creo que 5 o 6 veces, hasta que llegamos hace como 3 años que ella no iba a ir, esta persona no iba a ir a ninguna célula, ¿ok? Que no iba a ir a ninguna célula
Pero ¿qué hicimos? Nos sentamos y lo escuchábamos y realmente así tratábamos de entender y no entendía. ¿Para qué? Yo no puedo decir, yo no entendí y éramos unas personas que estuvimos, parece que mi esposo también estaba. Y la verdad que no, sino que decidimos, ya, no va a ir a célula, lo vamos a tener en oración y vamos a ver qué es lo que va a hacer esta persona. Y yo creo que el primer tiempo andaba como perdida, más perdida de lo que había estado en la casa, pero siempre igual llevando a encuentro, a reencuentro, a las vigilias, siempre preguntando cómo está. Estoy bien, pero estaba insegura. Y de repente, en un reencuentro, Wow. Dios cambia y Dios transforma la vida de esta persona. Bendito sea nuestro Dios. Y me dijo, por fin entiendo todo. Wow. Yo he sido el problema. Yo he sido el problema. Yo no he entendido. Recién entiendo. Pero sabe que yo lloraba. Porque eso era lo que yo quería. Porque era un dolor así verla. 12 años. No, tú tienes que orar que esa Wow. paciencia venga a mi vida. Sí, No, pero tú no, eres una pastora de verdad. No sé, apóstol, pero yo creo que no voy a entrar. Pero yo vi ¿cómo se podría decir? En ella una desesperación también. Porque quería cambiar. Ella quería cambiar, pero no podía ella. Nosotros le hablábamos, pero ella no tenía la capacidad de entender, sino que se veía así como víctima, se podría decir. Pero en ese reencuentro fue cambiada su vida. Ahora ella está en una célula, está siendo de gran bendición en la célula, está ganando personas, está siendo una bendición. Wow. Así que yo creo que hay que creer en la gente, pero sí hay que escuchar y cuando uno no sabe qué hacer, hay que entregar en la mano de Dios, pero va a llegar el momento que Dios también va a decidir qué va a pasar con esa persona. Qué tremendo. Qué tremendo. Pero también ha habido personas que, claro, uno se da cuenta que no quieren. Tú le hablas y no quieren. Claro. Ellos ya no quieren. Entonces ahí va a haber No. el momento que Dios también lo va a quitar. Qué maravilloso el testimonio que cuenta y no tengo idea quién es la persona. Hay muchas mujeres, pero a esa persona la bendecimos y Sí. que Dios la siga usando y que Dios se siga glorificando. Pero es un testimonio. Sí. Es un testimonio porque esto de la visión es una revelación. Es una revelación. Es un nuevo nacimiento y esto le ocurrió en un reencuentro, dices. En un reencuentro. Cuando se ministra de la visión. Exactamente. Y ahí ella nace a la visión y pudo verse y lloraba porque dice, ahora yo veo. Ahora Wow. yo veo lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer y perdóname. Y Qué me tremendo. quería como seguir diciendo perdón como varios días y yo le decía, mira, usted está perdonada, yo te amo y de verdad la amo porque también me enseñó mucho a mí a tener paciencia porque yo de verdad a veces estaba así como desesperada, ¿no? A veces pensé, perdón por contar mis pecados, yo digo, pero mejor que se vaya porque yo no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Que vaya a otra iglesia, Que algo vaya a así. otra iglesia, claro, exactamente. Pero doy gracias a Dios porque realmente es una gran bendición Bendito y sea la amo Dios. y es un testimonio. Yo sé que ella también lo está contando. Antes no veía, pero ahora veo todo claramente. Qué poderoso, qué poderoso. Muy bien, Pastor Héctor, ¿qué podemos hacer para volver un error en un acierto y en una bendición con gente? ¿Qué cosas? Yo creo, uno, ir a la raíz de la persona. ¿Por qué ocasiona tanto problema? Y cuando uno va a la raíz se encuentra la falta de identidad, la falta de paternidad. Falta lo que sella el corazón del hombre, es la identidad de un padre en la vida de un hijo. Y por eso ocasiona. Entonces cuando lo llevas a recobrar el amor del padre sana. Lo otro creo que tener una palabra de Dios, que Dios te diga para cambiar, porque nadie puede convencer a nadie, sino que una palabra de Dios rompe los moldes, rompe todo en la persona y se vierte. Recuerdo que, bueno, uno a veces da muchas charlas matrimoniales y un día alguien viene y me dice, ya decidí, me dice. He decidido seguir a Sí, Cristo. sí. Yo dije, wow, qué tremendo. Me voy a divorciar y me voy de aquí. Y dejo todo.
Yo le dije, pero cuando tú me contaste, le digo, ¿podemos hablar? Sí, me dice, cuando tú me contaste, me hablaba que eras malo, que tú tenías palabra, que eras hombre decidido. Pero ¿sabes qué? Le dije, me voy a una triste experiencia de ti, a donde te vea te voy a llamar cobarde, porque nunca tuviste autoridad en tu propia boca. No, dijo, sí, solamente eres una pantalla que por dentro eres como un niño que está esperando un abrazo de alguien. Dije, donde te vea te voy a decir cobarde. Le dije, quizá no te voy a, pero cuando te voy a mirar sonriente, ya tú sabes a qué me refiero. Y sabes que el tipo reacciona. Yo no soy cobarde, me dijo. Le dije, está en cafetería, tranquilo. Y golpeó la mesa. Y se fue. Pasó un par de semanas y vuelve. ¿Puedo hablar con usted? Dije, pensaba que te había sido. Y dice, no. Sus palabras me persiguieron. Me hizo ver que era realmente un cobarde. Pero yo no soy un cobarde. Quiero ser valiente. Quiero recuperar mi matrimonio. Quiero recuperar todo. Perfecto. Una palabra le cambió el corazón. No mi palabra. Claro. Sino lo que él había testificado. Entonces, y ahí entendió cómo Dios puede revertir la vida de la gente con una palabra. Wow. Lo otro es la raíz. Yo creo que lo tercero es que como nunca alguien tuvo nada en la vida, se siente siempre frustrado, rechazado. Y yo creo que lo que le va a ayudar a esa persona, volver su corazón a Cristo, amarlo a Cristo de todo corazón y servirle al Señor. Y eso creo que esas tres cosas que podría yo decir. Está muy fuerte. Y yo creo que eso de ir a la raíz es tan clave porque la raíz es justamente lo más escondido y lo más oculto. Y a veces, y la gente quiere ir a la raíz del problema. Mucha gente no quiere ir a la raíz del problema. Y aquí para mí, esa persona que tú dices que era una pantalla, claro, le tocaste la raíz. Porque él vivió con una pantalla de violento y valiente. Y de repente tú le tocaste la raíz de la muela. Y pegó el salto. Porque justamente era eso, la raíz de su problema. Era cobarde. Un cobarde no quiere luchar por su matrimonio, pero un valiente sí. Entonces, qué poderoso eso. Y yo creo que el que nos ayuda a ir a la raíz es el Espíritu Santo, con una palabra de ciencia, una palabra de sabiduría. Y es tan violenta una palabra de ciencia, de sabiduría, que toca la raíz del nervio donde está toda la infección. Y ¡pum!, la persona obviamente pega el salto. Tremendo. Pastora Allison, ¿qué cosas en tu experiencia te das cuenta que se puede revertir un error en un acierto con gente? Sí, apóstol, yo puedo hablar de que viví algo con una persona que ya era líder. Ella tenía un ministerio fuerte, pero cayó como en un hoyo y estaba viviendo empezó a vivir como un desorden en sus sentimientos. También eso nos llevó a ver la raíz de que había desorden en su economía y empezó como a vivir un tiempo de mucha oscuridad. Y me recuerdo que en ese tiempo tuve que hacer eso, entrar en una comunión muy fuerte con el Espíritu Santo, porque yo podía percibir de que si yo no, como cuando uno está haciendo una cirugía, si el Espíritu Santo no me guiaba a hacer cada paso, cada consolidación, cada palabra, si no iba a ser así con exactitud, íbamos a perder a esta persona. Y creo que fue un lapso más o menos de un año donde ella pasó una crisis muy fuerte y eso yo tuve que no ser tan legalista en mi discipular, en mi trato con ella, sino que fueron mucho tiempo de muchas horas de escucharla, de entregarle amor, de decirle yo sé y entiendo lo que me estás hablando. Claro, no estaba viviendo en un pecado, pero era algo emocional que ella necesitaba ayuda. Fuera de eso empezó a estudiar
y trabajaba a la misma vez. Entonces fue como que empezaron a pasar muchas cosas en su vida y tuve que entregarle ese amor genuino, descargarlo primeramente en la presencia de Dios, porque mi yo quería como que ya levántate. O sea, yo lo veía tan fácil, pero entendía que Él, a través del Espíritu Santo, me empezó a dar un amor incondicional y entregarle un amor que no era que yo quería, porque muchas veces la gente quiere o cree de que uno hace algo porque uno quiere algo de ella. Y no, tuve que decirle de que yo no quiero nada de ti. Dios te ama. Dios te ama genuinamente y Él no quiere, no te voy a pedir que salgas a evangelizar, pero sí te voy a pedir que tengas comunión con el Espíritu Santo, de que vuelvas a ese primer amor, que vuelvas a ese amor que solamente lo vas a encontrar a través de la presencia de Dios. Entonces tuve que empezar a llevarla a ella a ese primer amor, a esa comunión, a Cristo, porque había perdido a Cristo en su vida y se había perdido. Entonces tuve que llevarle a ella a Cristo nuevamente. Vuelve a los brazos de papá, empieza nuevamente, le ayudaba ya, ten devocional, ten un tiempo con Dios, haz esto. Y nunca juzgándola. Nunca la juzgué, sino que encontrara una líder con fe, con amor. Y eso hoy yo puedo ver una líder que salió de ahí, que se ha multiplicado, que ha crecido. Bendito sea Dios. Gracias, papá. Pude ver de que valió la pena cada minuto. Gracias, y Dios. no puedo decir que en ese proceso yo también tuve temor. En mí, como líder, hubieron momentos de temor, de no sé qué hacer. Espíritu Santo, ayúdame. Dame una palabra, que cuando yo la abrace, algo se imparta. De que cuando yo la toque, algo, esa fe, ese anhelo de estar en tu presencia, que algo de lo que tú me has dado se pueda impartir cuando yo la abrace hoy. Y fue como ese proceso de impartir, de dar, de abrazar y de llevarla a ella a la fuente. Porque a veces hay situaciones tan delicadas, sí, que demandan, como tú decías, un trato quirúrgico perfecto en el trato. Y ahí nosotros como seres humanos vamos a fallar. Y el único que puede ser perfecto en ese trato es el Espíritu Santo. Sí, era una exactitud. Todo tenía que ser tan... Y a la misma vez era como una línea que a la misma vez tampoco podía ser muy dócil, sino que confrontar, hablarle a ella la verdad, porque entendía de que si yo no le digo la verdad, nadie se lo va a decir, pero con una exactitud, con amor, y llevarla a Cristo. Y el único que puede ayudarnos a volver un error o un horror a algo mejor es ser el Espíritu Santo a través de esa guianza. Creo que es importante que todos los líderes, pastores que están escuchando esto, porque aconsejar y ayudar a gente humanamente sin el Espíritu Santo no va a tener un fruto permanente. A lo mejor se puede ayudar ahora, temporalmente, pero no va a haber una permanencia en el tiempo. Y me pone tan feliz cuando tú dices, y ahora es una líder y se está multiplicando. Eso me llena de felicidad. Eso es Dios, maravilloso. Muchas gracias, amor. No sé, ahí, si tú nos puedes ayudar también, ¿qué cosas en tu experiencia te ha ayudado a volver un error en un acierto, en una bendición? Bueno, creo que más que nada esto de liderar personas y gentes no se puede ser humanamente. Así que el punto de estar conectado con Dios, que algunos de ustedes también lo han nombrado, es vital. Tener comunión con Dios, ser alguien conectado con Dios, con el Espíritu Santo, para poder tratar cada situación o cada situación con alguna persona de la mejor forma. Y han habido momentos donde uno ha cometido errores fuertes, pero también han ayudado a depender más de Dios para poder solucionar y traer, convertir esa dificultad, ese problema en una bendición. También hacía memoria que han habido momentos donde no se ha podido y ha sido triste porque ha pasado
momentos donde uno ha querido revertir todo para una bendición y no se ha podido, pero bueno, un líder debe estar conectado con Dios completamente para poder tratar toda situación difícil, porque va a venir y hay mucha situación difícil en esto de trabajar con gente. Y también ver de que la persona con quien uno está tratando, llevarlo a tener el señorío de Cristo como primero en su vida, como decía Allison, que tuvo que llevar a la discípula a Cristo primeramente, porque a veces uno hace tantas cosas muy humanas y puede también las personas seguir esto como una rutina, como un tipo de religión, ¿no? Yo creo en Dios, pero ya tienen como una rutina y siguen como un tipo de paso a proceder, pero en realidad en la raíz no está el señorío de Cristo. Y cuando está el señorío de Cristo en la persona, yo creo que sí va a haber solución. Pero cuando eso no está, eso no es el fundamento, es muy difícil. Porque si Cristo a uno le enseña cierta cosa, uno lo va a querer hacer por amor a Dios, porque tiene a Cristo como el Señor de su vida, la máxima autoridad. Entonces la persona va a estar también dispuesta a hacer cambios, a mejorar, a proseguir. Pero cuando eso no está, y si uno como líder se da cuenta que no está, llevar a la persona a tener a Cristo como su fuente en su vida. Pero bueno, más que nada, tener la comunión con Dios y el Espíritu Santo es fundamental para cada persona, cada líder. Tú también me hablabas una vez que tuviste que aprender a no poner a la gente como en carpetas, en cajas o encasillarlas dentro de ciertos... Sí, claro, a veces uno puede, como trabaja uno con tanta gente y está en continuo consejerías, conversando, uno aprende a conocer a la gente y generaliza muchas veces, porque quiere uno solucionar rápido un problema y uno dice, bueno, esta persona es así, esta persona tiene esta característica, y uno tiende, para ser más efectivo en el trabajo, encasillar a las personas. Y a veces uno puede encasillar, me ha pasado a mí, encasillo a las personas en algo, esta persona puede ser negativa. Aquí viene el negativo. Aquí viene el negativo, claro, el pesimista. Entonces, eso en mi vida, Dios me enseñó a mí que estaba mal, porque cada persona es única. Cada persona, Dios es un Dios que ha creado diversidad de personas y personalidades. Somos todos diferentes y todos somos únicos delante de Dios, y Dios ama a cada persona. Entonces, encasillar a las personas por ciertas características en mi vida ha sido un error, sino que me he abierto a entender de que esta persona quizás puede ser negativa, pero Dios la ama, Dios le ha dado algo específico, Dios le ha dado algo único. Me tengo que abrir a poder ver esa virtud también en la persona. Entonces tú dices que para no cometer ese error de poner a la gente dentro de una carpeta específica, entender que la persona es única o que te ayudó a ti. Claro, que Dios nos crea a todos únicos, todos tenemos un valor muy grande para Dios, somos amados por Dios y todos podemos tener defectos, pero también tenemos virtudes. Y aprender a amar a las personas a pesar de sus defectos, a pesar de sus errores. Amarlos así como Dios los ama y verlos como Dios los ama. Que si Dios me amó a mí con mis defectos, también poder amar a las personas. Una de las cosas que a mí me llama la atención y admiro de Dios es que Dios nos usa a nosotros, gente que venimos de trasfondos tan complejos y heridos, para sanar gente. Admiro eso de Dios. Y yo creo que tú me has enseñado mucho a mí, porque soy una persona que también me puedo encerrar para ver todo desde mi perspectiva. Y a mí me ayuda mucho cuando Leila me dice, sí, pero la persona a lo mejor no estaba pensando eso. Y a veces Leila no me lo dice, sino que yo pregunto, Leila, a ver, ¿cómo crees tú que está pensando esta persona? Y Leila me dice, sí, puede que esta persona haya pensado de esta forma. Ay, Dios mío, bueno, digo yo, ok. Y me ayuda a tener otra perspectiva. En esa área, creo, Leila, que tú me has ayudado mucho
a poder tener una perspectiva más amplia cuando uno ayuda a la gente. A veces tú me has ayudado diciéndome, esta persona a lo mejor siente o piensa de esta forma, y hay momentos donde yo te pido ayuda. A ver, ¿cómo crees tú que está pensando esta persona? ¿O cómo pensó? ¿Cómo vio? Y ahí Leila me dice, mira, a veces la gente lo hace porque a lo mejor está viendo la situación desde esta perspectiva. Y he aprendido que una de las cosas que uno tiene que tener para poder revertir un error en un acierto, en una bendición con la gente, es no encerrarte en una posición. Creo que así como alguien puede estar muy argumentado con una autoridad puede cometer un error de tener muchos prejuicios contra discípulos también. Y cuando tú tienes un prejuicio, el prejuicio siempre va a prevalecer sobre la verdad. Creo que el prejuicio, como el argumento, son los enemigos número uno de la verdad, porque el prejuicio es que yo me encierro en una perspectiva y defiendo tanto mi perspectiva que no me importa la verdad. Y a veces la verdad es todo lo opuesto a mi perspectiva. A veces la verdad es todo lo opuesto a mi prejuicio. Entonces mi lente, mi óptica me dice que esta persona y esto está mal por esto, pero tengo que tener la capacidad de salir de mi perspectiva, que puede ser una cárcel, y también ponerme en el lugar del otro. Y eso es una de las cosas que he tenido que aprender con Dios, a madurar, a crecer, a no enjuiciar a alguien demasiado rápido, porque no tengo problemas, si hay que corregir y hay que confrontar algo rápido, pero también he aprendido que debo esperar. He tenido unos aciertos tan poderosos por haber sido rápido en corregir, pero también a veces he cometido errores porque debería haber esperado un día más y haber hablado con Dios para haber tenido sabiduría y no haber ido en mi celo, sino haber ido en una dirección del Espíritu. Así que en esa área uno tiene que tener cuidado, y yo le aconsejaría a toda la gente que no se encierre en una posición, no se encierre en una percepción, y que nunca tu prejuicio sea más fuerte que una verdad de Dios. Porque al final lo que queremos es que la verdad prevalezca, como dice el apóstol Pablo, porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Y la verdad siempre es lo que debemos procurar que en una situación sea lo que se rescata. Y a veces uno como pastor debe reconocer: estoy equivocado. A veces uno como padre tiene que reconocer: estoy equivocado. Y nunca tener miedo como pastor a pedir perdón. Creo que es muy noble, así como un esposo a su cónyuge: me equivoqué, o un padre a sus hijos. Yo le he tenido que de repente decir a mis hijos: saben que yo me equivoqué, pensé esto y era de esta otra forma, les pido perdón. Y a veces también me ha tocado con discípulos: saben que yo me equivoqué. Y noto a veces como que hay pastores o gente que la autoridad se le va a la cabeza y ven como que pedir perdón es humillarse. Y yo no lo veo que es una humillación, sino que uno pide perdón porque quiere que el reino avance. Cometemos errores, pedimos perdón, avanzamos. Y en esa área, solamente para terminar aquí ahora, decirle también a la gente que nunca se aprovechen de la paciencia de alguien que te está ayudando, ni tampoco te aproveches de el amor que alguien te está mostrando. Mira, los pastores dicen que han aprendido, mira, pueden esperar hasta 12 años que alguien cambie, qué interesante, y mira cómo, ya entonces yo voy a... No. Ten cuidado, porque el Espíritu Santo también te puede quebrantar en esa área. Así como una autoridad debe tener paciencia y amor, también si tú eres un discípulo, no tengas
una actitud no tengas una actitud de altivez, una actitud terca, sino que te dejes formar y también puedas recibir corrección y para que el reino de Dios pueda avanzar. Así que bueno, esperamos que este podcast les haya ayudado, haya dejado algunas herramientas importantes en sus manos y bueno, deseamos que todos ustedes que nos están mirando y que trabajan con gente puedan volver esos errores, horrores en situaciones que se vuelvan de las mejores. Así que con el Espíritu Santo todo lo podemos. Él es perfecto en la consejería. Él es el mejor médico que puede entender todas las complejidades del alma y lo que nosotros no podemos hacer, una palabra de Dios lo puede cambiar todo. Así que bueno, de acá, de Estocolmo, Suecia, muchas gracias, pastores. Una bendición haber estado con ustedes hoy. Nos vemos para la próxima oportunidad, la próxima semana. Dios con ustedes. Gracias. Bendiciones, te saluda acá tu servidor Rodolfo Rojas de Estocolmo, Suecia. Esperamos que todos estos videos aquí en YouTube, predicaciones, discipulados y podcasts estén bendiciendo, edificando y ante todo, transformando tu vida. Damos gracias a Dios por toda la gente que nos escribe y que nos pregunta cómo pueden ser parte de este ministerio para colaborar y ayudar para que estos materiales y recursos puedan llegar cada vez a más personas. Queremos hoy unirte a ti que lo deseas a ser parte de nuestro ministerio colaborando y ayudándonos para que todas las semanas y todos los meses podamos estar poniendo estos recursos y estos videos de capacitación en tus manos. ¿Cómo lo puedes hacer? Muy bien, de la siguiente manera. Para todos ustedes que viven aquí en Suecia, va a aparecer el QR de Swish. Ustedes pueden escanear este código QR que les va a llevar a la cuenta de IMC y si usted vive aquí en Suecia, usted puede ofrendar directamente por aquí. Ahora también va a aparecer el código QR de nuestra aplicación Cash App para todos ustedes que viven en los Estados Unidos y se quieren unir para poder ofrendar en nuestro ministerio. Usted puede escanear aquí el código de Cash App y ser parte y ayudarnos con su dádiva para que sigamos dando estos videos al mundo entero. Y también para todos ustedes que son de otras partes del mundo y que tienen acceso a PayPal, bueno, va a aparecer aquí también el código QR de PayPal para que usted lo pueda escanear y usted pueda ofrendar online directamente a nuestro ministerio. Esto obviamente no es una obligación, esto es para todos ustedes que dicen valoramos el esfuerzo, valoramos el trabajo y queremos ser parte del ministerio de Rodolfo Rojas para apoyar y bendecir su vida y también su ministerio para que todos estos videos puedan llegar cada vez a más personas. De acá, de Estocolmo, de Suecia, yo le agradezco a todos ustedes de todas partes del mundo que yo sé que tienen un corazón dadivoso y generoso. Gracias por bendecirnos con su dádiva y que mi Dios Todopoderoso te multiplique 100 veces más. Muchas gracias. Bendiciones.